Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Millán y nuestro grupo presentará la fisiología del sistema respiratorio. Comenzaré con la confirmación anatómica. El aparato respiratorio está compuesto por la tráquea, dos bronquios, que es un bronquio que se ramifica en cada pulmón, los pulmones y los bronquiolos, que son las vías respiratorias más pequeñas en los pulmones. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Incluye el diafragma y los músculos del tórax, la nariz y la boca, la faringe y la tráquea, el árbol bronquial y los pulmones. También se encuentran involucrados el torrente sanguíneo, el corazón y el cerebro. El torrente sanguíneo capta el oxígeno de los pulmones para distribuirlo al resto del cuerpo y regresa el dióxido de carbono hacia ellos para su remoción. El corazón crea la fuerza para desplazar la sangre a la presión y velocidad adecuada a través de todo el cuerpo. El fino funcionamiento del sistema completo es regulado por el cerebro y el sistema nervioso autónomo. El aire que contiene el oxígeno entra al cuerpo a través de la nariz y la boca. De ahí atraviesa la faringe o garganta en su camino hacia la tráquea. La tráquea se divide en dos vías aéreas principales, llamadas bronquios, los cuales llegan a los pulmones, uno al pulmón derecho y otro al pulmón izquierdo, como ya había dicho. Los bronquios se subdividen o ramifican en varias ocasiones formando bronquios más pequeños, quienes a su vez se vuelven a ramificar en varias ocasiones, formando bronquiolos. Estos bronquios y bronquiolos se denominan el árbol bronquial, debido a que las subdivisiones o ramificaciones que sufren se parecen a las ramificaciones de un árbol, solo que en una posición inversa. Después de alrededor de 23 divisiones, los bronquiolos terminan en los conductos alveolares. Al final de cada conducto alveolar se encuentran cúmulos de alveolos, que son los sacos alveolares. El oxígeno transportado a través del sistema respiratorio es finalmente transportado al torrente sanguíneo a nivel de los alveolos. La tráquea, los bronquios principales y aproximadamente la primera docena de divisiones de los bronquios más pequeños tienen ya sea anillos o placas de cartílago en sus paredes que les evitan colapsarse o que bloqueen el flujo de aire. El resto de los bronquiolos y los alveolos no tienen cartílago y son muy elásticos. Los vasos sanguíneos del sistema de la arteria pulmonar acompañan a los bronquios y a los bronquiolos, y estos vasos sanguíneos también se ramifican en unidades cada vez más pequeñas hasta terminar en capilares, los cuales se encuentran en contacto directo con los alvéolos, como que profundizando un poco más en lo que ya mencioné anteriormente. Un poco sobre lo que son las funciones del sistema respiratorio. El sistema respiratorio cumple con varias funciones. Entre estas tenemos lo que es describir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la atmósfera. Este se encarga de relacionar lo que es el intercambio de gases con el metabolismo de los tejidos del cuerpo. Otra de sus funciones es listar las funciones de los pulmones, describir las funciones y estructuras de las vías de conducción y la unidad alveolo-capilar en la pared torácica. Tenemos lo que se encarga de describir lo que es el inicio de la respiración en el sistema nervioso central y la inervación de los músculos respiratorios. También se encarga de lo que es proporcionar el oxígeno necesario para que el ser humano viva. Lo que es que al inhalar la persona lo que hace es aspirar es el oxígeno, y este sistema es el que se encarga de transportarlo hasta la sangre para proveer a oxígeno a los diferentes órganos del cuerpo. Otra de sus funciones es lo que es eliminar el dióxido de carbono del mismo mediante la exhalación del aire, calentar el aire que se aspira, filtrar lo que es y limpiar el mismo oxígeno. Las principales funciones del sistema respiratorio es obtener oxígeno a partir del ambiente externo y así poderlo proporcionar a la célula. Elimina lo que es del organismo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular.
El sistema respiratorio, podemos decir que entonces está compuesto por lo que es los pulmones, las vías aéreas de conducción, las partes del sistema nervioso central relacionadas con lo que es el control de los músculos de la respiración y la pared. Mi nombre es Daniel Pérez y les vengo a hablar sobre las etapas de la respiración. Los dos pulmones son los principales órganos del sistema respiratorio. Se ubican a ambos lados del corazón en un espacio denominado cavidad torácica. Dicha cavidad está protegida por las costillas y tienen como piso una lámina muscular llamada diafragma que separa la cavidad abdominal. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. La primera sería mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. Y la segunda es mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. La respiración tranquila normal se consigue totalmente a través del primer mecanismo, es decir, por el diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies interiores de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire. Sin embargo, durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para reducir la expiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional principalmente durante la contracción de los músculos abdominales que empuja el contenido abdominal hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones. Otros componentes del sistema respiratorio como la tráquea y los bronquios conducen el aire hacia los pulmones. Por su parte, las membranas pleurales y el líquido pleural le permiten a los pulmones moverse más suavemente dentro de esta cavidad torácica. El proceso de la respiración está dividido en dos fases. La primera fase se llama la inspiración o inhalación. Durante la inhalación, el diafragma se contrae y empuja hacia abajo al mismo tiempo que los músculos que están entre las costillas se contraen y suben. Esto aumenta el tamaño de la caja torácica y reduce la presión interna. Como resultado, el aire se precipita hacia adentro y llena los pulmones. La segunda fase se llama la expiración o exhalación. Durante la exhalación, el diafragma se relaja y el volumen de la caja torácica disminuye, a la vez que la presión interna aumenta. Como resultado, los pulmones se contraen y el aire es expulsado hacia afuera. Hola, buenos días. Mi nombre es Dorinela Alcalá. Les voy a hablar un poco sobre las funciones endocrinas y metabólicas del pulmón. Los pulmones del humano adulto pesan entre 600 y 1000 gramos y su lecho capilar tiene una superficie entre 60 y 70 metros cuadrados. La particular situación del pulmón en el torrente circulatorio está especialmente dispuesta para el intercambio gaseoso. Sin embargo, el hecho de que casi todo el gasto cardíaco del ventrículo derecho pasa a través del capilar de la circulación pulmonar más de 5 veces por minuto, favorece otro tipo de funciones como el filtrado de sustancias que viajan por el torrente circulatorio o la metabolización de compuestos químicos transportados por la sangre. Sitios de metabolismo. Su pulmón comprende numerosos tipos celulares, sin embargo, en lo concerniente al metabolismo, las células endoteliales son las más importantes, puesto que muestran propiedades metabólicas de relevancia vinculadas al control del tono vasomotor. Las células endoteliales cultivadas de la aorta, arteria pulmonar, etc. Funciones endocrinas del pulmón. El pulmón, por su ubicación central en la circulación, presenta la capacidad de liberar al torrente circulatorio sustancias endógenas, emulando a una glándula endocrina. La liberación del factor de von Willebrand y su plasminógeno activador celular del endotelio pulmonar al torrente circulatorio del pulmón derecho y ser consideración una función endocrina. La función endocrina refleja también el desorden en la circulación pulmonar de su mediador, formado por el tejido pulmonar
con propósito de uso en el pulmón. Buenas, mi nombre es Ámbar Gómez y yo les vengo a hablar sobre los músculos respiratorios. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras: mediante el movimiento y hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, y mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteposterior de la cavidad torácica. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el primer mecanismo, es decir, el movimiento del diafragma durante la inspiración. La contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprimen los pulmones y expulsa el aire. Sin embargo, la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la expiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional principalmente mediante la contracción de los músculos abdominales que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones. Y el segundo método para expandir los pulmones se eleva la caja torácica y esto expande los pulmones, por lo que en la posición de reposo natural las costillas están inclinadas hacia abajo, lo que permite que el esternón se desplace hacia abajo y hacia atrás, hacia la columna vertebral. Sin embargo, cuando la caja torácica se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante, casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, alejándose de la columna vertebral y haciendo que el diámetro anteposterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la expiración máxima, y por lo tanto los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios, que estos hacen descender la caja torácica, y se clasifican como músculos expiratorios. Gracias. Mi nombre es Kathleen Pinto y les voy a hablar sobre las presiones pulmonares. La presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Normalmente hay una aspiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente negativa. La presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de aproximadamente menos 5 centímetros de agua, que es la magnitud de aspiración necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo. Después, durante la inspiración, la expansión de la caja torácica tira hacia afuera de los pulmones con más fuerza y genera una presión más negativa, hasta llegar a un promedio de aproximadamente menos 7,5 centímetros de agua. La presión alveolar. Esta es la presión del aire que hay en el interior de los alveolos pulmonares. Cuando la epiglotis está abierta y no hay flujo de aire en el interior ni en el exterior de los pulmones, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio de los alveolos son iguales a la presión atmosférica, que se considera 0 centímetros de agua. Para que produzca un movimiento de entrada hacia los alveolos durante la inspiración, la presión de esto debe disminuir un valor ligeramente inferior a 0. En la siguiente imagen de la segunda curva, que se denomina presión alveolar, se muestra durante la inspiración normal la presión que disminuye aproximadamente 1 centímetro de agua. Es ligeramente negativa para arrastrar los 0,5 centímetros de litro de agua a los pulmones en los 2 segundos necesarios. Durante la expiración se producen presiones contrarias. La presión alveolar aumenta aproximadamente 1 centímetro de agua, lo que da la fuerza de salida de 0,5 en la inspiración de los pulmones de los 2 a los 3 segundos aproximadamente. Buenas, mi nombre es Humberto Rodríguez y yo les estaré hablando de lo que viene siendo la adaptabilidad de los pulmones y pared torácica. Cabe destacar la importancia de la adaptabilidad de los pulmones y cavidad torácica, ya que esta surge con diferentes cambios en lo que viene siendo presión y volumen, en lo cual esta aumenta o disminuye lo que viene siendo la actividad de los pulmones, lo cual puede generar diversas enfermedades como puede ser la fibrosis pulmonar. Cuando nosotros inspiramos el aire de nuestro entorno, en su mayor parte esto viene siendo 3 tipos de gases, lo que viene siendo el nitrógeno en su mayor parte, pero que nuestro cuerpo no utiliza, ya no que sea en casos extremos, el oxígeno y el dióxido de carbono en muy pequeñas partes. Al momento de entrar en nuestros pulmones, gracias a los alveolos, esto es transportado a lo que viene siendo nuestros glóbulos rojos, en lo cual el dióxido de carbono lo que va a hacer al interactuar con la sangre y el agua, gracias a una enzima, este va a generar bicarbonato.
En cambio, el oxígeno va a ser transportado a lo que viene siendo nuestro torrente sanguíneo, llevado por nuestras venas sistemáticas, a lo que vienen siendo nuestras células, en lo cual las células solo van a tomar el oxígeno necesario y van a expulsar el dióxido de carbono. Al momento de realizar este intercambio gaseoso, lo que viene siendo el oxígeno en nuestras venas sistemáticas van debido a la disminución del oxígeno en nuestras venas, esto lo que va a generar un aumento en lo que viene siendo el dióxido de carbono en nuestro torrente sanguíneo, en lo cual esto va a llevar que la sangre sea enviada a nuestro corazón, en lo cual va a ser el proceso de dirigirlo mediante nuestras arterias pulmonares, llevando a nuestros pulmones y expulsándolo al medio que se encontraba antes, o sea, nuestro exterior. Buen día, mi nombre es Jaimor Martínez, titular de la cédula 30-686-747. Hoy les estaré hablando un poquito sobre el surfractante pulmonar, tensión superficial y el colapso pulmonar. Todo esto van de la mano con el surfractante pulmonar. ¿Qué es el surfractante pulmonar? El surfractante pulmonar es un agente tensioactivo que al estar en contacto con el agua, genera que la tensión superficial se modifique. Y si se modifica la tensión superficial, esto causaría un colapso pulmonar. Ahora bien, ¿por qué se genera la tensión superficial? La tensión superficial se deriva dado a que no se cuenta con el surfractante pulmonar. Este es esencial en los pulmones, ya que pues ayuda a que la tensión superficial no se modifique y así evitamos que los alvéolos se expandan más de lo debido. Un neumotórax es un colapso pulmonar. ¿Por qué se genera esto? Se genera a través de que se filtra aire entre el espacio que hay entre los pulmones y la pared torácica. Al filtrarse el aire se genera obviamente una expansión en la parte externa del pulmón y causa un colapso. Un neumotórax puede ser un colapso pulmonar completo o un colapso de solo de una parte del pulmón. Mi nombre es Anthony Pérez y les voy a exponer sobre el trabajo de la respiración. Si bien sabemos, es un tema bastante complejo, ya que no solamente abarca los pulmones, sino también parte de nuestra tráquea, la nariz y demás partes como los alvéolos y los bronquiolos. Todo empieza al principio cuando nosotros inhalamos el aire de nuestro alrededor y exhalamos el dióxido de carbono, que si bien sabemos, el dióxido de carbono, el CO2, es dañino para nuestro cuerpo e incluso puede llegar a ser tóxico para las células de nuestro cuerpo. La respiración está dividida en dos, la externa y la interna. La externa es la más sencilla, ya que esta es al momento que nosotros respiramos el aire, pasa por nuestra nariz, que la nariz contiene pequeños cilios, que son los pelitos que conseguimos en la nariz, que esto lo que hacen es filtrar cualquier momento que pase ya sea una bacteria o algún polvo que pueda dañar nuestros pulmones, no logre pasar. También está la interna, que esta es más compleja, o sea, es mucho más compleja, ya que aquí vienen ya los bronquiolos, alvéolos, parte de nuestros pulmones como tal, que es donde ocurre el proceso de la intercambio de gases. Que si bien sabemos, el intercambio de gases es lo principal que tiene de trabajo nuestro pulmón. Hoy en día, debido a la contaminación y parte culpa de nosotros también, por ejemplo, tenemos el tabaquismo, daña nuestros pulmones. ¿Y esto por qué? Porque llega oxígeno que no es del todo saludable. Y esto lo que ocasiona es un cambio de estructura o morfología del pulmón. También como se pueden volver un poco más, tener cambio de color, tener cicatrización. Y esto significa que el pulmón no es saludable, trayendo consigo enfermedades como el cáncer de pulmón y etc. Por eso es que es recomendable hacer ejercicio, nadar, correr. Todo esto nos ayudará a tener unos pulmones más saludables y así no presentar estos problemas.
Así que en conclusión, ya finalizando, el trabajo de nuestros pulmones como tal, de la respiración, es eliminar el dióxido de carbono de nuestro sistema o nuestro cuerpo. Eso fue toda nuestra exposición sobre el sistema respiratorio. Muchas gracias.